Número 10. Arrojar agua. Tirar un vaso de agua o un balde a la calle. Esta tradición asegura que tirar el agua de una olla o un vaso fuera de tu casa a las 12 de la noche es de buena suerte. Según las creencias, esto te ayudará a cerrar ciclos y ahuyentar las penas que tuviste en el año que termina. Eso te permitirá empezar un año con mejor energía y así atraer buena suerte. Si vas a agregarla a tus tradiciones, no olvides voltear a ambos lados de la calle antes de tirar el agua, ya que no querrás mojar a tus familiares o vecinos. Número 9. Quema de pólvora. Cada año en estas fechas se hacen presentes los petardos, los cohetes, las bengalas y todo tipo de artículos pirotécnicos. Y aunque para muchos solo es una forma más de celebrar, para otros es una tradición que data de generaciones. Desde hace varios siglos, la pólvora ha formado parte de festejos de todo tipo en varios continentes y la recepción del Año Nuevo se ha convertido en uno de ellos. Una fiesta de colores en el firmamento de la capital peruana. Número 8. Yemanjá, saltar 7 olas. Devotos y seguidores se reunieron dentro de una carpa a orillas de la playa de Copacabana y entregaron ofrendas a Yemayá. Como es bien sabido, el número 7 es considerado de buena suerte en varias religiones y en muchas partes del mundo, incluida América Latina. En Brasil, la gente acostumbra a ir al mar para recibir el año nuevo y hay quienes dan 7 saltos frente a él para que sus caminos se abran en el año que comienza. Algunas personas también van vestidas de blanco y con regalos para pedirle a Yemanjá, la diosa del mar y de la luna, buena fortuna para el año nuevo. Los fieles rindieron homenaje a la diosa mientras lanzaron sus ofrendas al mar en pequeñas embarcaciones decoradas con flores. Número 7. Las lentejas. Olvídate del pavo y la copa de vino, ya que a las 12 de la noche lo que deberías comer son lentejas. Si lo que buscas es tener prosperidad y dinero todo el año, este será tu platillo favorito. Ver una cucharada de lentejas que representan la prosperidad traerá abundancia y fortuna en la economía durante todo el año. Esta es una de las tradiciones más antiguas de Italia, que poco a poco ha llegado a Latinoamérica y ha sido adoptada por muchas familias que desean la buena fortuna. Otra opción es guardar unas cuantas lentejas en un bolsillo de tu ropa y muchos aseguran que se tendrá el mismo resultado. Buscamos el dinero en las lentejas y otros granos. Número 6. Ekeko. El Ekeko es un diosecillo de la abundancia. Entre finales de año en el calendario romano y el 24 de enero, que es el año nuevo del calendario gregoriano, no hay una casa en Bolivia sin un Ekeko, que es el dios de la abundancia, junto al que la gente coloca sus alacitas, que significa cómprame, y que son figuras miniatura de cosas que la gente desea obtener para el siguiente año, desde casitas, billetes, coches, maletas, hasta sacos de granos para una buena cosecha. Según la creencia popular, el amuleto hecho de yeso alberga el espíritu del dios Aymara de la abundancia, que cumple todos los deseos. Número 5. La escoba. Barre las malas energías y la mala vibra de tu casa y de tu vida a las 12 de la noche. No te preocupes, no tienes que ponerte a limpiar toda tu casa a esa hora. Simplemente con barrer un poco por aquí y un poco por allá y sacar todo por la puerta principal, obtendrás buena fortuna para el año que viene. Cuida que al barrer lances todo por la puerta y no se levante polvo dentro de tu casa, ya que solo así podrás librarte de las cosas negativas y las penas que podrían llegarte en el nuevo año. Número 4. Las maletas. Una de las tradiciones más comunes es la de las maletas. Salir y entrar varias veces de casa con ellas o dar varias vueltas a la cuadra cargándolas es sinónimo de viajes para el año entrante. Los que disfrutan de viajar acostumbran tener a la mano una maleta a las 12 de la noche en Año Nuevo. Ya que se ha recibido el año y se ha dado el correspondiente abrazo a los seres queridos, muchas personas corren a tomar su maleta para arrastrarla o cargarla por varias cuadras a la redonda. Pero si no puedes salir, tranquilo, ya que existen muchas versiones para augurar los viajes. Algunos solo sacan sus maletas a la puerta, otros se suben a una silla con una maleta, y existen quienes simplemente la ponen bajo la mesa donde se hará el brindis. Pero si eres más exigente y quieres vuelo internacional, coloca tu pasaporte dentro de ella. Número 3. Ropa interior de colores. Aquí hay modelos para jovencitas, señoras y también para las abuelitas.
¿Por qué la ropa interior y no la exterior? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta tradición se extiende por muchísimos países y año con año más gente la adopta. Y con eso surgen más colores, por supuesto. Hace tiempo solo se acostumbraba a usar rojo para el amor o amarillo para el dinero. Pero ahora existe una amplia gama de la cual escoger. Los hay en todos los tamaños, gustos y colores. Azul para nuevos negocios, verde para el crecimiento, morado para la prosperidad y un largo etcétera. Esta prenda debe ser nueva y de preferencia alguien debe regalártela. Número 2. Quema de muñecos. Se trata de los clásicos muñecos que representan al año viejo y que las familias queman con las 12 campanadas del primer minuto del año nuevo. En muchos países de Latinoamérica, la gente arma un muñeco al que se le prende fuego a las 12 de la noche. Muchas familias construyen a sus monigotes con ropa vieja, acerrín, cartón y elementos pirotécnicos con semanas de anticipación. Y en los primeros minutos del nuevo año le prenden fuego para alejar la mala suerte y celebrar la llegada de un mejor año. Esta es una tradición que nació a finales del siglo XVIII y hoy en día sigue siendo una de las más esperadas por chicos y grandes. Son políticos y son los preferidos para quemar las malas vibras. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. El deporte volvió en el último día del 2016 cuando se realizó la tradicional carrera San Silvestre, un evento que es especial para los guatemaltecos, pues se convierte en la fiesta deportiva más esperada en todo el año. Número 1. Las 12 uvas. Uno de los rituales de Año Nuevo más socorridos en Latinoamérica es comer 12 uvas a las 12 de la noche, una por cada campanada que anuncia la llegada del nuevo año. Con las prisas de seguir cada campanada, no falta quien termina atragantado o quien se come las semillas, pero todo sea por llamar a la buena fortuna para que nos ayude a cumplir nuestros propósitos, ¿verdad? Por cierto, la tradición marca que son propósitos, pero nunca faltan los que piden deseos, como bajar de peso por arte de magia o hacerse millonario sin tener que trabajar. Prometo que el Chavo del 8 no va a volver a hacer travesuras. Así va a ir para meter por otro.